el primer problema lo resolví así, poniendo temperatura actual y temperatura deseada como dos variables. Después le agregué valores a activar y desactivar. Le puse unos y ceros. Entonces, puse la pregunta que dice temperatura actual menor a temperatura deseada. Si la temperatura actual es menor que la temperatura deseada, el calefactor se prenderá. Si la temperatura actual es menor que la temperatura, es mayor que la temperatura deseada, el calefactor se mantendrá apagado. Acá abajo lo dejé como... Acá abajo lo dejé explicado, está ahí en el archivo. Después hice para el segundo, que era para el stock de la tienda. Dice cantidad actual y punto de orden. Si la cantidad actual es menor que el punto de orden, acá dice igual. Si la cantidad actual es mayor al punto de orden y la cantidad actual es mayor a 10, generará una orden de compra. Si no, habrá que cambiar la cantidad. El 3 lo hice así y puse como variables voltaje y velocidad de incremento. Este era un motor eléctrico, creo. Velocidad de incremento: si la velocidad de incremento es menor o igual a 5, el motor se apagará, o sea, se apaga. Si el voltaje es mayor a 220 y la velocidad de incremento es menor a 5, se apagará. Si el voltaje es menor a 220 y la velocidad es mayor a 5, se mantendrá prendido. El 4 lo soluciono así, está igual en el archivo. Con este diagrama solucioné el problema para el diagnóstico de fallas de un motor. Le tuve que poner eso, variables estimativas, porque no decía las variables, entonces le tuve que poner valor numérico. O sea, entre los valores para las preguntas era. Entonces le puse, era para detectar la falla, entonces puse, era ruido, vibración y temperatura. Si el ruido, la temperatura y la vibración eran menor a 50, era una falla leve. Si no, ponía otra pregunta acá, que si el ruido, la velocidad y la temperatura es mayor a 100, sí, es una falla media, y no, es una falla grave. El 5 lo soluciona así. Este diagrama es flujo. Solucionó el problema de la ruta del robot industrial. Este era el del obstáculo. Puse punto inicial y punto final y obstáculo. Si el obstáculo es igual a 0, es la ruta deseada. Si no, leer el obstáculo. El obstáculo es igual a 1, el movimiento va a ser 1, y puse como salida movimiento, o sea, esquivarlo. Si no, había puesto acortar trayectoria, creo.